Buenos días a todos. Bienvenidos a los que os habéis conectado a este interesante seminario sobre el cumplimiento normativo de unidad de negocio, papel de la identidad en el sector del... Yo soy Paloma Velasco, me han invitado a la ejecutiva de la Asociación Española de Empresas de Seguridad. Me ha dado este seminario, este webinar, y lo primero agradecer a Veridas, que es un asociado de AES, que haya contado con la asociación y conmigo. Y bueno, pues nada más, en el marco de todas las acciones y actividades que hacemos desde la Asociación Española de Empresas de Seguridad para, como dice uno de nuestros fines, los intereses de asociados desde la ética y la profesionalidad. Estamos aquí hoy para Veridas, uno de nuestros 89 asociados. Y sin más, voy a dar paso a las personas que nos van a bañar esta mañana. Voy a presentar a Eduardo Azanza, en primer lugar, que es cofundador y director general de Veridas. Veridas fue fundada en 2017 como una joint venture entre BBVA y Das Nano. La compañía navarra Veridas se ha posicionado como líder global en el desarrollo de tecnologías de verificación de la identidad. Así que adelante, Eduardo, somos todo oídos. Bueno, muchas gracias Paloma por la introducción y gracias a todos los que estáis allí. Eh, bueno, hoy realmente el protagonista de este evento es el cumplimiento, es la protección de datos y es como podemos también, apalancándonos en la tecnología y en el cumplimiento normativo, pues mejorar la experiencia de nuestros clientes o de los clientes que son usuarios del juego y de las empresas que son las explotadoras del mismo. Hace un mes tenía la suerte de estar en Las Vegas porque atendimos al mayor congreso que hay en el mundo en temas de tecnología bancaria y fintech. Entonces, bueno, pues quienes hayáis estado allá, creo que es mejor ir a la Venecia Real que al Hotel Venetian, que está en Las Vegas, sin duda. Pero bueno, veía los casinos, veía el abordaje en el juego ahí en Las Vegas y la verdad que de lo que me sentía muy orgulloso era de cómo la industria española aborda tanto la relación con el jugador como el cumplimiento en materia de acceso al juego, ¿no? Tenemos una industria que es líder en el mundo, que lo viene siendo desde hace muchos años, que evidentemente se enfrenta a retos, pues primero de competiciones o de competidores que vienen de otros países donde la regulación y el cumplimiento es mucho más laxa, y entonces lo que nosotros desde Veridas también estamos queriendo traer es decir, oye, queremos hacer juego seguro, queremos hacer juego responsable y las tecnologías que habilitan el cumplimiento tienen que ser muy sencillas de utilizar de manera que los operadores y la industria del juego pueda ofrecer caminos de ocio seguro al juego, al usuario, y lo sabemos, el usuario pues en determinadas facetas prefiere siempre tener el anonimato, prefiere operar sin que se conozca su identidad. Hablaremos luego de cómo se pueden, de qué tecnologías estamos habilitando para que el usuario también sepa que está utilizando estos sistemas de manera totalmente privada y anónima, es decir, que el hecho de que sepamos que la persona sea mayor o menor de edad o que está dentro de una lista de autoprohibidos se puede hacer de manera muy anónima, vamos, totalmente anónima y privada. Y desde el punto de vista de la regulación y del regulador, pues también es muy importante. El papel que el regulador juega en España, pues me estoy acordando ya en el año 2019 con la regulación a nivel nacional, de la Dirección General de Ordenación del Juego, que dijo, oye, vamos a ver cómo podemos establecer mecanismos de control y de regulación del juego online. Y vamos a apoyarnos en las soluciones que otras industrias como la banca están utilizando para verificar la identidad, ¿vale? Luego también ha venido la regulación en el juego físico, ¿vale? En este caso ya son las comunidades autónomas quienes, como sabéis, regulan y disponen cómo tiene que regularse el juego físico. Aquí un mensaje a los reguladores. Creo que somos todos conscientes de que la armonización es una ventaja para todos los ámbitos. Cuando hablamos de armonización,
Creo que es muy positivo que las comunidades autónomas tengan competencias locales en materia recaudatoria, en materia de regulación y homologación, pero creo que tendríamos que hacer una reflexión como sector de homogeneizar cuál es la mejor regulación. Tiene que haber una que sea la mejor. No puede ser que haya 17 distintas y la mejor sea una mezcla de las 17, pero no se aplique la mejor. Creo que vendría muy bien hacer una armonización regulatoria, que cada comunidad homologue los sistemas de acuerdo a una homologación común. ¿Por qué? Porque al regulador va a ser más fácil, va a homologar el mejor sistema, los jugadores se van a beneficiar de la mejor tecnología homologada y los operadores también van a tener, bueno, un campo de juego mucho más sencillo en el que poder operar y competir. No olvidemos que tenemos una industria, como decimos, muy potente aquí en España que hace uso de esta regulación. Entonces, bueno, más allá de eso, sin más, pues pasamos a la siguiente. Nosotros un poquito, tres ejes, ¿no? Queremos articular la presentación. Primero, cumplimiento y tecnología unidas sin fisuras para la mejor experiencia de usuario. Se trata de lo que decimos, oye, ¿cómo podemos llevar las mejores experiencias de ocio, que el jugador sepa que sus datos se están tratando de forma absolutamente anónima y confidencial y que además cumplan con un marco regulatorio? Marco regulatorio que además nosotros conocemos, si pasamos a la siguiente, pues ya desde hace muchos años, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en 2017 en banca, esto de hazte cliente con un selfie, pues lo venimos haciendo desde hace 6 años y medio, lo hacemos ya en muchos países del mundo, pero siempre hemos apostado por un estricto cumplimiento de la regulación. Y por lo tanto, pues empatizamos mucho también con los operadores de juego en este caso, ¿no? Queremos desarrollar nuestro negocio dentro de marcos regulatorios estrictos, donde evidentemente queremos cumplir y queremos hacer cumplir, ¿no? Entonces ahí, bueno, nosotros como compañía siempre estamos apostando por elevar el ámbito regulatorio al máximo exponente y tener los máximos certificaciones, tanto a nivel de protección de datos como a nivel de seguridad, pues ISO 27000, de seguridad, el esquema nacional de seguridad en su nivel el más alto, la certificación SOC 2, ¿vale? O tecnologías certificadas por terceros, ¿no? Como el NIST en Estados Unidos, el National Institute of Standards and Technology, que verifica la calidad de nuestros motores biométricos. Dice el NIST que los motores de Verida son los segundos mejores del mundo, en algunas de las categorías. Bueno, tenemos tecnologías que están en el estado del arte y las hemos desarrollado también aquí en España, ¿no? Y luego también pues una faceta que creo que aquí también fuimos pioneros en establecer un marco ético y una evaluación ética de nuestros sistemas de inteligencia artificial. En los sistemas de inteligencia artificial todo el mundo opina, realmente pues saben pocas personas o pocas compañías. Nosotros llevamos haciendo ya desde el año 2012, hace un año, con un trabajo que hicimos junto a PricewaterhouseCoopers, certificamos y evaluamos las bases éticas de nuestros modelos de inteligencia artificial. Y por poneros otro ejemplo, como sabéis, hay un marco regulatorio de inteligencia artificial a nivel europeo en el cual estamos participando, y recientemente se ha publicado en el BOE, hace 2 semanas, de que se aprueba el sandbox regulatorio de inteligencia artificial en España. Bueno, pues en materia de ese sandbox, las propuestas de Veridas, que lanzó 18 propuestas a ese sandbox, se han transcrito literalmente 15. Es decir, mensaje, tenemos la tecnología, podemos garantizar ese anonimato que buscan los clientes, queremos que sean sistemas que sean muy fáciles de utilizar de forma que el operador tampoco vea disminuido su capacidad de generar ingresos, y cumplir estrictamente el marco regulatorio e incluso asesorar e informar de dónde están los límites que tiene la tecnología hoy para que el regulador pueda informar o pueda regular desde un punto de vista informado, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a dar paso al resto de mis compañeros que nos van a daros pues, más información de toda nuestra cartera y de nuestras soluciones normativas. Muchas gracias, Eduardo. Ahora voy a dar paso a Fermín Sagaseta de Ilurdov, que es director de la parte... Ay, perdona, Paloma. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Sí, decía... ¿Me escucháis, no? Decía que voy a dar ahora paso a Fermín Sagaseta de Ilurdov, que es director de la parte de accesos físicos de España, con más de 10 años de experiencia en el sector del juego. Fermín, adelante, cuando quieras.
Gracias, Paloma. Sí, alguno más. Tengo por las canas que tengo son alguno de más de 10 años, ¿eh? Bueno, en primer lugar, esta mañana antes de empezar, cuando he llegado aquí a nuestra casa, lo único que he hecho ha sido coger la lista de asistentes. Quería saber, por curiosidad, y por ver a quién me dirigía, ¿no? Quiénes sois los que ibais a participar como asistentes. Y primero me lleva una gran alegría porque estáis un montón de amigos, cosa que se agradece a todos los que os habéis apuntado. Hay gente que son operadores, hay gente que son empresarios, hay gente que opera en las salas como asistentes de sala, hay gente de la Policía Nacional y otros cuerpos autonómicos. Tenemos gente de distintas comunidades autónomas que participan en el sistema regulatorio del sistema de juego en sus comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos ante un público muy amplio y hemos superado los 115, no sé cuántos tenemos ahora, pero bueno, 115 asistentes en toda España, cosa que era un reto que teníamos a ver cuántos conseguíamos, ¿no? Mirad, yo voy a hablar poco hoy de lo que son los atributos y los beneficios de nuestro sistema como tal, porque eso casi todos, como he dicho, hay mucho amigo aquí y muchos ya os lo he presentado en persona y conocéis la tecnología que empleamos. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que nosotros hacemos como concepto que vale para todo el sector, no solamente para lo que nosotros hacemos, sino para todo el sector de juego, ¿no? Y que se emplea, son beneficios que obtienen los distintos actores de este sector. Por una parte siempre resaltamos que es lo que pensamos todos, ¿no? ¿Qué beneficio va a tener el empresario? Bueno, mirad, como ha dicho Eduardo, nuestra tecnología no nace en el mundo del juego, no somos empresa de juego, y eso es lo primero que tenemos que transmitir con fuerza y rotundidad. No somos una empresa que venimos del mundo del juego, sino que venimos del mundo de la verificación de identidad para otros sectores y especialmente de la banca. Sector que tiene muchísimo más fraude que el nuestro y en el cual siempre estamos luchando contra el fraude. Siempre, por desgracia, somos compañías que vamos por detrás del fraude, pero tenemos equipos que desarrollan nuestra tecnología muy rápido y somos empresas muy sensibles a todo lo que pueden ser fraudes, ¿no? Entonces, los empresarios que trabajan con nosotros tienen la garantía de que detrás de nosotros, las personas que estamos aquí, 3 personas, Leire, Eduardo y yo, hay un equipazo de 300 y pico personas que permanentemente están están analizando todos los fraudes que podemos encontrarnos en el camino porque nos van a hacer siempre fraude, nos van a intentar hacer fraude. Actuamos, escuchamos y una vez que escuchamos empezamos a desplegar soluciones y actuamos rápidamente para intentar evitar que esos fraudes se puedan producir, ¿no? Venimos del mundo de la banca, como os hemos comentado Eduardo, os he dicho yo, y por lo tanto estamos permanentemente en contacto desde documentos DNI, documentos de pasaporte, etcétera. Imaginaros la problemática que tenemos nosotros en el mundo del juego para dar entrada a toda esa gente que viene de distintos países. Somos un país que recibimos 80 millones de turistas, 80 millones que vienen a España a pasárselo bien, a divertirse, y que muchos de ellos entran en casinos, bingos y salones, y que vienen de distintas procedencias y orígenes. Si nosotros trabajáramos solamente con los DNIs españoles, pues dejaríamos un montón de clientes que no podrían entrar en nuestros salones, casinos y bingos. Por lo tanto, tenemos gente que está permanentemente trabajando los nuevos DNIs, los cambios, etcétera, etcétera. Somos proveedores de la FNMT y por lo tanto estamos en continuo contacto con estas entidades y permanentemente actualizados, ¿no? Por supuesto, para los empresarios que utilicen nuestra tecnología, bueno, pues hay una parte importante que es el ahorro de costes por utilizar tecnologías más robustas que el ojo humano para poder detectar si la gente puede pasar o no puede pasar a un establecimiento. Actualmente tenemos personal muy válido, que son los asistentes de sala, que están permanentemente vigilando si entran menores y si entran prohibidos. Los menores lo tienen que hacer con su ojo y el ojo de las personas cambia de un lunes a un viernes. Quiere decir que lo que hoy lo vemos negro, mañana igual lo vemos blanco, dependiendo de cuál sea nuestro estado de ánimo. Y ante una persona que puede tener una edad u otra, pues tenemos que estar pidiendo documentos, nos podrían engañar con un documento o con otro. Por lo tanto, conseguimos eliminar el acceso de menores y el acceso de prohibidos a nuestras salas por medio de la tecnología que estamos empleando. Por lo tanto, ese ahorro de costes se va directamente a las cuentas de resultados de los empresarios y es una de las cosas que tenemos que analizar, ¿no? Además, para todos los empresarios hacemos un acompañamiento legal muy potente, tenemos un departamento legal que lo lidera Leire Arbona y en el cual, bueno, con un equipo de gente que tiene también muy potente detrás, pues conseguimos asesorar a la gente porque el tema detrás de todo esto hay una normativa muy importante que es la que hay que cumplir y que es la que vamos a hablar hoy,
de la que os comentará Leire. Para mí un beneficio muy importante es el beneficio que tenemos para los asistentes de sala. Los asistentes de sala normalmente es el personal peor pagado de nuestras empresas, pero al que le damos mayor responsabilidad, porque las mayores sanciones nos van a llegar porque entre un menor o entre un prohibido, que nos pueden llegar hasta cerrar un salón. Y a las personas que menos les pagamos les dejamos la máxima responsabilidad. Bueno, hoy con nuestra tecnología ya no depende de la persona del asistente de sala si pasa o no pasa una persona. Depende de la máquina que dice si es menor o no es menor. Y depende del sistema conectado a la web service o a la lista de prohibidos de la comunidad autónoma la que dice si están prohibidos o no y por lo tanto rechazamos la entrada. Otro de los beneficiarios importantes son los cuerpos de seguridad, ¿vale? Los cuerpos de seguridad pueden hacer hoy unas auditorías de lo que hay en nuestros locales, bueno, pues con una información muy veraz y potente de la gente que está en la sala, ¿no? Y suelo añadir uno más, que es el sistema del apoyo como ha dicho Eduardo, a las comunidades autónomas, ¿no? En el sentido de que nosotros hoy estamos trabajando muy estrechamente con las comunidades y que en algunos casos, pues cuando nos preguntan, oye, ¿qué estáis homologando? ¿Cómo estáis homologando? ¿Qué estáis valorando? ¿Cómo funciona esta tecnología para hacer los criterios de homologación, ¿no? Es un beneficio que hasta ahora no se tenía muy en cuenta, pero ahorramos tiempos de gestión a las comunidades autónomas, ¿vale? En el desarrollo de la ley, ¿vale? ¿Cómo funciona nuestra propuesta? Pues mirad, es muy sencilla. Nosotros, aparentemente es muy sencilla, luego es complicado desarrollarla, pero primero lo que hacemos es verificar a la persona mediante un software, ¿vale? Vamos a verificar primero el documento, vamos a verificar que el documento que nos presenta la persona es un documento de verdad. Hacemos una foto por delante y por detrás y vemos que ese documento es de verdad. Sabemos cómo hacerlo porque lo hacemos para otros sectores y por lo tanto para el juego también lo podemos hacer. Una vez que verificamos que el documento es de verdad, lo que hacemos es verificar que esa persona corresponde a la que está en el documento. Mediante un selfie, se hace un selfie a la persona y se ve que esa persona es la que presenta el DNI. A veces es difícil para un ojo decir que la persona del DNI es la misma que está delante. Nos pasa a todos, vemos las fotos y a veces decimos que me cambien la foto del DNI que no me gusta, ¿no? Bueno, pues fijaros lo que le puede pasar al de la sala. Con este selfie verificamos que la persona, fijaros que la única cosa que tenemos los humanos y el documento del DNI común, visible, es la cara. El DNI no lleva huellas. Luego, toda la gente que utilice sistemas biométricos de huella tiene que tener claro que no va a poder asociar la huella a la persona, ¿vale? Porque el DNI podría ser de otra persona. Después de este software, otra de las soluciones que desplegamos son los terminales que están colocados en el control de accesos de la sala, que son terminales con unos motores biométricos con unas cámaras que nos permiten ver a la persona y luego, una vez que hemos hecho, lanzamos a consulta de esa persona que ya estaba registrada, vemos que está registrada y la lanzamos a la lista de prohibidos para ver si están prohibidos. Si no están prohibidos, le abrimos una barrera y le dejamos pasar. Los montajes los hacemos ya en mano, tenemos un equipo de distribuidores, de partners súper potentes, tanto en todas las zonas de España, y entre ellos pues contamos con Grupo BIT, Inomatic, Norte, etcétera, ¿no? Gente que luego asesora y monta los sistemas en cada una de las instalaciones y salones. Por supuesto, desde aquí, cada vez que montamos un nuevo salón, hay un soporte técnico y de gestión que llamamos Customer Access, que va dando soporte en todo el trayecto desde previo a la instalación y luego formación y soporte continuo. Y luego ahí está el tema de asistencia legal, que es una de nuestras patas principales de la compañía. Unos datos que son datos reales, mirar, nosotros estimamos que hemos podido ahorrar en 2 años, desde el 2022 hasta ahora, no han llegado a 2 años, ¿vale? Unos 90 millones de euros. ¿Qué tenemos en cuenta aquí? Pues lo que podrían haber sido sanciones. No quiere decir que hayamos evitado todo esto, porque el ojo humano también podría haber evitado, pero sí que nosotros con nuestros sistemas, llevado los menores y prohibidos a cifras, podríamos estar hablando de más de 90 millones de euros. Hemos registrado en las instalaciones que tenemos en 2 años más de 315.000 usuarios. Hemos permitido el acceso a salones, casinos y bingos de más de 9 millones de personas. Hemos parado la entrada a más de 2.000 menores de edad, ¿vale? Y a más de 600 prohibidos. Por lo tanto, estas cifras son cifras reales que todos los operadores que trabajan con nosotros pueden consultar y conocer, ¿no? El éxito en las altas, estamos hablando de más de un 95% de éxito, y el tiempo que nos cuesta dar de alta a un cliente con nuestro sistema, con el selfie y con la validación del documento, son 20 segundos aproximadamente. Con todo esto estimamos que, además, con los ahorros que se producen en cuanto a personal y multas, estamos hablando de un ROI de la inversión menor a 6 meses.
Para terminar, ya solamente deciros, bueno, todos decimos que somos líderes, esta es una palabra ya muy manida, lo de somos líderes, todos nos encanta decirlo, pero bueno, ahí tenéis una serie de empresas con las que estamos trabajando, que os sonarán a casi todos, está Quirol, está Sportium, está Holland Casino. Ahí veréis que hay empresas de juego presencial y de juego online, de las dos cosas, ¿eh? Y veis también que unas son nacionales y otras son extranjeras, no trabajamos solamente en el mercado nacional, estamos trabajando fuera. Veramatic, Jokerbet, Grupo Bit, Casino Barcelona, Gran Casino Madrid, Admiral, Tecnosa, Codere, Reta, Pastón, MGA, a más de 250, me planto ahí, ¿vale? No, ya no digo más porque si no seguiría hablando. Bueno, yo creo que con esto os habéis hecho una idea de lo que estamos haciendo, muchos de vosotros ya lo conocíais, y por mi parte, Paloma, yo ya no añadiría nada más, salvo que me pregunte luego alguien alguna cosa. Muy bien, Fermín, muchas gracias. Ha sido muy interesante tu exposición. Y ahora contamos con Leire Arbona, que es directora de Legal y Cumplimiento en Veritas y una de las mayores expertas en materia de protección de datos y regulación en relación a la biometría en España y en Europa, con la que estoy teniendo la oportunidad de trabajar muy estrechamente, además en los últimos tiempos. Leire, cuando quieras, estoy deseando escucharte. Muchísimas gracias, Paloma, por la presentación y bueno, y encantada de poder formar parte hoy de este seminario, de este webinar, para comentar, como estaba diciendo al principio Eduardo y como continuaba Fermín, todo el tema del juego, el objetivo de lograr un juego responsable, al que es un sector con una importancia muy relevante en muchísimos países y España es uno de ellos, pero con ese compromiso también que surge de los propios empresarios de juego de poder garantizar un juego responsable para todos los usuarios. De ahí, si bien hoy nos vamos a centrar sobre todo en el juego en España, con algunas referencias a lo que está ocurriendo en otros países a nivel internacional, luego comentamos en algunos ámbitos muy concretos, sí que esto es una cuestión que no es solo de España. Este objetivo de lograr un juego seguro y responsable y dar la oportunidad de jugar a quien así lo desee y pueda, pues desde luego es algo que está regulado y que desde Veritas, a través de nuestras soluciones, pues vamos tratando de adaptarnos a cada una de esas regulaciones y los requisitos que se derivan de cada país o de cada distinto sector. Y el sector del juego podemos sobre todo dividirlo, y aún más a nivel de regulación, en dos ámbitos, en el juego físico y en el juego online. Vamos a centrarnos primero en el juego físico. Como decía antes Eduardo, aquí tenemos una regulación bastante fragmentada por comunidades autónomas. Entonces tenemos 19 regulaciones a día de hoy en España, las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, en materia de juego físico. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de estas, de las autoridades, de los gobiernos de estas comunidades, ha hecho una interpretación de cómo considera que tienen que ser los requisitos para evitar que sobre todo menores y personas que están en listas de prohibidos, ya sabemos que las listas de prohibidos, por simplificar mucho, normalmente se componen de personas que voluntariamente han decidido que no quieren que les permitan entrar al juego por cuestiones pues, de salud, de procesos en adicciones, etcétera, y luego personas que por una u otra razón han sido sancionadas, ¿no? Esto es una obligación general y esto es una obligación que se extiende en todas las comunidades autónomas. Ahora bien, la forma de interpretar, como decía, qué controles tenemos que llevar a la práctica, cómo tenemos que concretar esos requisitos, cambian radicalmente. Y radicalmente quiero decir que si bien el objetivo es el mismo, los requisitos de vamos a exigir una barrera de entrada o no, vamos a exigir que sea un sistema tecnológico concreto o mantenemos una regulación tecnológicamente neutra, vamos a hacer que las comunicaciones para consultar una lista de prohibidos sea una u otra. Ahí nos encontramos, me atrevo a decir que no hay ninguna regulación que sea igual a otra, entonces ya entre 17 o 19 ya ni hablamos. Estamos haciendo hoy este webinar como si pareciese que es algo nuevo. En realidad, la regulación que estábamos comentando es de hace muchísimos años y en España hay regulación en esta materia desde hace muchísimo tiempo. ¿A qué estamos acudiendo, sobre todo desde 2019? A una modernización de esa regulación. A día de hoy tenemos tecnologías que nos permiten apoyar
a esos asistentes de sala y a los empresarios en el control que tienen que realizar, en la responsabilidad que asumen a este respecto, y es una responsabilidad que no es solo empresarial, al final tiene una responsabilidad incluso social, se podría decir, ¿no? Y así nos lo expresan ellos, porque es un sector concienciado con esta obligación social. Y entonces lo que estamos acudiendo es precisamente a una concreción de requisitos, aprovechando todo lo que vamos a poder utilizar en las distintas comunidades, en cada uno de los salones, para asegurarnos de que este control estamos llevándolo a cabo. Entonces, aquí podéis ver un mapa bastante general de en qué estado se encuentran las regulaciones. Tenemos normativa en vigor, la mayoría de la cual es ya actualizada esto desde 2019, que empezó, si no me equivoco, fue Cataluña la primera en este proceso de readaptación, de concreción, y han ido sumándose el resto de comunidades. Algunas pocas tienen todavía una regulación anterior y están en este proceso de plantearse la nueva normativa. Otras han ido dando pasos y sí que tienen una nueva ley, pero están en proceso de elaborar un reglamento, un decreto en el que se concreten los requisitos a nivel técnico. Y en algunas este paso está ya casi ahí terminado y estamos en las últimas fases para conocer cómo van a ser esos requisitos. Entonces ahora mi idea es poder plantear cuáles son los requisitos generales, lo que nos solemos encontrar en la mayoría de comunidades en uno u otro sentido, ¿vale? Entonces en la siguiente slide vais a poder ver los tres componentes principales, o resumiendo, vuelvo a insistir, resumiendo mucho, en los que podríamos dividir. Por un lado tenemos la verificación en cada acceso. Y esto es importante porque luego veremos lo que ocurre en el juego online, a diferencia de lo que ocurre en el juego físico. En el juego físico sí se ha concretado y toda la regulación va a indicar que a mí no me vale con saber quién llega por primera vez, quién se abre una ficha de jugador en mi salón, sino que necesito saber quién es el que efectivamente está entrando a mi salón a jugar, porque la obligación yo la tengo en cada acceso, no en un momento inicial. Entonces esto se concreta al final en una necesidad de tener un registro inicial, a quién le vamos a abrir una ficha de jugador, y posteriormente verificar que la persona que está accediendo sigue siendo la misma a la que yo le abrí esa ficha. Esto algunos podréis estar un poco sorprendidos de este requisito, de separar este requisito en dos, ¿no? El registro y ese acceso, porque es verdad que alguna comunidad no ha entrado en su regulación al detalle de decir vamos a hacer un registro previo. Sin embargo, nuestra experiencia, porque estamos operando en muchísimas comunidades con unas y otros requisitos, lo que estamos viendo es que el hecho de tener un registro previo es beneficioso, sobre todo para los operadores, para los empresarios, porque van a tener un proceso inicial en el que van a verificar el documento de identidad, como comentaba antes Fermín, asegurándonos de que ese documento es válido, que todos los datos que contiene son reales, que no ha habido manipulaciones sobre el mismo. Ese documento se va a vincular a una persona, y la forma en la que se suele hacer, nosotros lo hacemos y la mayoría del mercado lo hace así, es a través de biometría, pero la biometría necesitamos coger algo que esté en ese documento. Entonces lo que hacemos es utilizar la fotografía, una fotografía facial que se toma el usuario en ese momento, un selfie, comparándola con la fotografía del DNI. Y en ese momento también se verifican dos cosas: que esa persona es mayor de edad y que esa persona no se encuentra inscrita en una de las listas de prohibidos. Una vez que tenemos esa identidad verificada, correcta, solo habremos dado de alta a quien verdaderamente podíamos dar de alta, ahora llega el momento de acceder. Y los accesos, como sabéis, no ocurren una vez, ocurren múltiples veces a lo largo del tiempo. En cada uno de esos accesos lo que necesitamos es saber tres cosas, o igual podríamos decir dos. Primero, saber que la persona que está accediendo es esa que se me registró y sobre la que yo ya había hecho la comprobación de identidad, que sigue siendo mayor de edad, por eso decía que esta igual nos la podemos saltar, porque si ya era mayor de edad, por desgracia, la edad no nos vamos a poder quitar años. Y luego que esa persona no está inscrita en una lista de prohibidos, porque como sabéis esto es algo que sí que puede variar en el tiempo. Podemos apuntarnos a inscribirnos en esa lista o ser inscritos con posterioridad. ¿Cómo conseguimos esto en cada acceso?
únicamente vinculándolo a través de esa biometría, un acceso mediante un reconocimiento facial, que hace a través de toda de ese proceso de integración inicial unas consultas a las bases de datos de prohibidos. Esas bases de datos de prohibidos, también estáis muy familiarizados con ellas y sabéis que a nivel de comunidades autónomas varía. Hay comunidades autónomas que requieren una descarga de ficheros y una consulta a unos ficheros descargados cada X tiempo por los salones, por los operadores, y hay otras que habilitan un web service a través del cual se puede hacer la consulta directa a la administración. La tendencia que estamos viendo es que todas las administraciones están cambiando a este web service porque permite una mayor fiabilidad, agilidad, facilidades para verificar estos controles. Y luego, otra cuestión, lo que decía, control en cada vía de entrada. Aquí hay legislaciones que se especifica que tiene que haber barreras físicas, otras en las que no, otras en las que se pide que haya un control sonoro, por ejemplo. Al final es asegurarse de que este control, que estamos siendo obligados a verificar quién entra, está en todas las posibles vías de acceso y no tenemos puertas traseras por las que se nos pueda estar colando a alguien y estar ahí, saber que puede caernos una sanción por ello. Y finalmente la inspección, que esto también lo comentaba antes Fermín, la posibilidad de que se generen registros de auditoría que van a servir para que las autoridades, la policía, cuando necesita acudir a inspeccionar y ver que los controles se están haciendo adecuadamente, tiene información. Y esta información, por supuesto, va a estar segregada y limitada para que determinados roles puedan acceder a una y otra información, porque no queremos, por protección de datos, no se puede que cualquiera pueda tener un acceso a la información completa. Esto en cuanto a juego físico, ¿no? Resumiendo mucho. Y ahora si pasásemos al juego online. El juego online depende de la Dirección General de Ordenación del Juego a nivel nacional. Es una regulación armonizada, por tanto. Aquí hubo una modificación importante a finales del año 2018 en la que se establecía la necesidad de hacer una verificación documental en el momento del registro. ¿Cómo se ha llevado a la práctica esto en el mundo del juego online? De la misma manera que estábamos comentando ahora en el mundo físico, haciendo una validación del documento de identidad, sabiendo que es una identidad verdadera y asociándolo a la persona que se está dando de alta a través de su biometría. ¿Qué ocurre cuando nos vamos al juego online? Pues que el juego online en la regulación no está hablando de cada acceso concreto. Entonces, como resultado de ese registro inicial, lo que suele ser habitual es que el operador dé un usuario y contraseña, que va a ser el usado por cada una de esas identidades validadas en el registro. ¿Qué ocurre? Que con ese usuario y contraseña estamos ateniéndonos a lo que se suele llamar en identidad o en autenticación a la presunción. Los elementos de autenticación que se suelen utilizar en cualquier ámbito de nuestra vida son tres. Algo que yo tengo, algo que yo sé o algo que yo soy. En algo que yo tengo podríamos hablar pues, de una tarjeta de coordenadas, de una llave, de un teléfono al que me están llegando ciertas notificaciones. El algo que yo sé, lo más habitual es una contraseña. Y el algo que yo soy, indudablemente, es mi biometría. El problema que tenemos con el algo que yo sé y el algo que yo tengo es que pueden ser fácilmente o bien pueden ser robadas o pueden ser cedidas voluntariamente. Entonces, si estamos utilizando eso como elemento de autenticación, en última instancia no estamos teniendo la certeza de que quien está accediendo cada vez al juego es quien se registró y por tanto de alguna forma estamos perdiendo el control de si esa persona verdaderamente es mayor de edad y cumple con todos los requisitos que tiene que cumplir para poder acceder al juego. Y por esto es también por lo que en el juego online estamos trabajando y estamos en conversaciones también con reguladores por esa necesidad de llevar aquí lo que se está haciendo en el juego físico, pero en todo el resto de sectores que operan en este ámbito. Una cuestión común al ámbito físico y online es la estimación de edad, que estaba comentando antes, lo ha introducido también Eduardo, como algo que es un poco más novedoso, pero que está en auge, ¿no? Aquí veis una regulación creciente a nivel global e incipiente, ya se están dando los pasos en España y en muchos otros países de Europa para regularlo.
¿En qué consiste esto? Consiste en aprovechar para aquellos sectores, para aquellos juegos en los que no es necesario un control más detallado, quizás no necesitamos saber quién es la persona que está jugando, pero sí que desde luego necesitamos saber que es mayor de edad. Ahí podéis ver algunos ejemplos, ¿no? Unas máquinas en establecimientos de hostelería que normalmente funcionan similares con una activación. Lo más similar que suele estar al lado de esas máquinas en los establecimientos de hostelería podría ser también las máquinas de tabaco, que corresponden a otro sector, pero nos suenan familiares a todos. Los loot boxes dentro de videojuegos también es un sector que se está planteando cuál tiene que ser su regulación. En definitiva, casos en los que necesitamos verificar que es alguien mayor de edad, pero no necesitamos saber quién es esa persona, en comparación con lo que sí que nos está diciendo en el juego físico y online para otros ámbitos, en los que es totalmente necesario saber quién es, porque hay otras derivadas, incluso financieras, económicas, que se derivan de ahí. En este ámbito, como podéis ver en esos mapas, el sector es Estados Unidos quien, en contra de lo que a veces podemos pensar en otros sectores, más se ha puesto a la cabeza de la regulación. Entonces lo está haciendo regulando estado por estado, con unas ideas bastante generales. Está haciendo referencia a que haya unos mecanismos que permitan verificar la edad de las personas. En algunos casos, también aquí como paréntesis que estábamos diciendo que no es necesario la identidad, en algunos casos también va a exigir esa identidad. ¿Y cuál es la tecnología que se puede utilizar? Pues en ese GIF que estáis viendo en la presentación se puede ver lo sencillo que es. Se utiliza la biometría facial. La biometría facial al final es una tecnología que se puede utilizar para distintas cosas. Puedes utilizar para reconocer a alguien, comparando, que comentábamos antes, una fotografía selfie y la del documento de identidad, pero también se puede utilizar para no reconocer a alguien, sino simplemente extraer unas características que nos diga qué edad tiene esa persona. Por lo cual, la tecnología, aunque se llame igual, no está siendo utilizada para lo mismo, no está siendo utilizada para reconocer. Esta tecnología, que es un poco más desconocida a día de hoy, sí que en el último año, como decíamos, ha tenido un auge muy importante y ya están saliendo las certificaciones para esta tecnología. Nosotros en Veridas hemos obtenido ya la certificación, se llama Age-Check, en Reino Unido, que es el primero que se ha puesto a regular muy en detalle estas cuestiones, y hace cuestión de 2 semanas se aprobaba también el Online Safety Act, en el que se pone las pilas, ¿no?, por decirlo de una forma coloquial, a todo el sector para continuar su regulación. Leire, perdona, te quería hacer una pregunta. Aquí una cuestión igual... Una pregunta te quería hacer, ¿me escuchas? Sí. Sí, vale. Quería, sobre esto que estás hablando, preguntarte, ¿cómo se puede implementar la solución en las máquinas ya existentes? Vale, estamos hablando al final de máquinas en las que ya están muy implantadas, ¿no?, en establecimientos de hostelería o en otros tipos de locales. Aquí a nivel técnico, si queréis comentar mejor. Por complementar lo que está diciendo Leire en materia de verificación de edad, varias cosas. La primera, lo que decíamos al principio, estamos desarrollando tecnologías que permitan hacer cumplimiento garantizando también la privacidad y el anonimato. Entonces, esta tecnología de estimación de edad, que como dice Leire tenemos ya certificada y que garantiza con más de un 99,9% de que la persona es mayor de edad, simplemente con un selfie, y no se hace nada más, o sea, no se extrae ninguna característica adicional de esa persona, permite ya establecer procesos muy ligeros de cumplimiento y de anonimato. Creo que eso es un punto interesante. ¿Dónde vemos la aplicación? Y respondiendo a tu pregunta, Paloma, pues evidentemente máquinas de tabaco, máquinas de vending, máquinas de apuestas, ¿vale? Estamos viendo también que las apuestas o las máquinas de apuestas es un sector o es una vertical que aparece no solo dentro de los salones de juego, sino en sitios donde, pues en locales de hostelería, donde se entiende o se puede entender también que se exija una regulación de edad. Por lo tanto, en este caso, o en máquinas de tabaco, o por ejemplo se está hablando también últimamente de las bebidas ultraexcitantes. Yo no sé qué es más peligroso, si tomarte una cerveza
o 2 Red Bull, ¿no? Que son como 16 cafés, ¿no? Entonces, se está planteando, decir, oye, ¿qué podemos hacer para verificar de forma ligera este tipo de tecnologías? Simplemente el proceso, lo que queremos hacer, o lo que estamos planteando con los operadores o con los fabricantes incluso de máquinas de vending, es que sea el usuario quien directamente escanee un código en la pantalla de la máquina y en su propio dispositivo realice esa verificación. Se haga un selfie, el sistema va a determinar si tiene más o menos de 18 años, y en caso de que el sistema esté dudando si tiene 17 o 19, porque tiene una pequeña franja, evidentemente, de duda, se le podría pedir un DNI o un documento de identificación para cerrar ese circuito. Pero de esta manera podremos conseguir pues, que más de la mayoría de las transacciones, más del 99% de las transacciones, van a ser realizadas por mayores de edad, permitiendo un proceso muy ligero de verificación. Es importante, y volviendo un poquito al principio, que el regulador conozca el estado del arte de las tecnologías, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar, de manera que la regulación también se adapte al estado del arte tecnológico. Entonces, la tecnología no puede hacer todo, pero cada vez es mejor y más potente, y esto es una buena muestra de ello. Una nueva tecnología que permite el anonimato, que está certificada, que es muy potente y que permite mecanismos muy ligeros, y al regulador le puede permitir establecer mecanismos de regulación también que sean muy sencillos y ligeros de implementar. Gracias, Eduardo. Pues si os parece, continúo con la que creo que sea la última parte antes de preguntas que pueda haber, que es la protección de datos. Un tema del que muchas veces no se suele hablar y que después de las normas generales que van a regular los controles que tiene que haber para el acceso al juego, es sin duda el más importante. Porque no podemos implantar un control de acceso al juego sin tener en cuenta la normativa de protección de datos. Las sanciones a las que hacía antes referencia Fermín son en materia de juego exclusivamente, pero desde luego, si no se hacen las cosas bien a nivel de protección de datos, las sanciones pueden ser igual o más elevadas, ¿no? Implicaciones que tiene la protección de datos para dos partes, ¿no? Para un lado, para los operadores, y para otro lado, para los usuarios. Empiezo por los usuarios. A los usuarios, al final, lo que queremos garantizarles es que están utilizando un sistema que esté respetando sus derechos, que tengan claro qué es lo que van a utilizar, cómo pueden utilizarlo, alternativas que se les ofrecen en determinados casos. Entonces, ahí hay que trabajar mucho esa transparencia y esa información completa, la obtención de consentimiento, etcétera. Y si vamos a la parte de los operadores aquí van a actuar como responsables del tratamiento dentro de la regulación. Entonces, todo el cumplimiento de las obligaciones que se establecen tienen que cumplirlo al más alto nivel. Y aquí hay una cuestión clave, que son las evaluaciones de impacto. Las evaluaciones de impacto son el análisis previo que tiene que llevarse a cabo por parte de los responsables para saber si pueden implantar o no un determinado sistema o llevar a cabo o no un determinado tratamiento. Aquí estamos hablando de esto en este webinar, pero es algo que entiendo, espero, que todos los proveedores, aunque no utilicéis Veridas, alguno de los que nos estáis escuchando hoy, que todos lo hayan puesto en valor, porque desde luego es el punto clave. Hacer un tratamiento de datos que requiere evaluación de impacto, como son en este caso, por el hecho de implicar biometría, implicar ciertas nuevas tecnologías, o incluso en algunos casos por el mero hecho de conectar con listas de prohibidos, en las que en algunas comunidades está incluso en algunos ficheros el detalle de por qué esa persona está en la lista de prohibidos, exige sí o sí que haya una evaluación de impacto. Entonces, esto es un punto relevante a comentar. Nosotros desde Veridas lo que hemos hecho ha sido una evaluación de impacto de nuestra solución core, por llamarlo así, para asegurarnos que cualquier cosa que estamos poniendo en el mercado está cumpliendo ya. Luego, cada responsable tiene que hacer su evaluación de impacto, para lo que ya parte de la información que desde Veridas le vamos a dar, porque lo tenemos muy analizado, y todo el soporte legal al que se refería también antes Fermín, de detalle ante cualquier duda sobre el funcionamiento del sistema, sobre las implicaciones legales de una u otra cuestión, sobre cómo informar y obtener el consentimiento. Ahí prestamos apoyo a todos nuestros clientes. Y regulamos esa relación entre el cliente y nosotros, entre el responsable y el encargado, a través de contratos de encargo de tratamiento en todos nuestros contratos. Y luego, en la confianza a los usuarios, ¿qué más podemos, qué podemos decirles, ¿no? para que se sientan
tranquilos utilizando la solución, o cómo lo vemos desde Veridas. Desde Veridas lo vemos con el concepto también un poco manido de privacidad por defecto y desde el diseño. Esto implica que desde el primer momento que nos ponemos a pensar cómo queremos que sea una solución, nos aseguremos que tiene todos los controles de privacidad. Aquí hay muchas cuestiones de detalle a las que no entramos, pero cuestiones tan básicas como que el tratamiento de datos esté dentro de la Unión Europea. Hay una fabricación, nosotros fabricamos nuestros productos dentro de España para asegurarnos que no perdemos el control sobre ninguna de las características de privacidad de los mismos, y luego a través de nuestras soluciones en los registros y demás damos esa facilidad para la información, la obtención de consentimiento de todos los usuarios. Entonces, protección de datos, concepto clave que subyace en cualquier tipo de tratamiento, pero cuando nos estamos refiriendo a este tipo de controles es fundamental, y ahí la experiencia de Veridas a todos los niveles y el apoyo en el inicio y durante todo el servicio a los clientes. Y con eso yo, Paloma, salvo que haya preguntas, estaría. Pues muchas gracias, Leire, por tu exposición tan clara. Bueno, voy a lanzaros yo, porque no hay preguntas de momento de los asistentes, y que os animo a los que nos estáis viendo que lancéis alguna pregunta, si así es vuestro deseo. Entonces, mientras tanto, os voy a hacer alguna pregunta yo. ¿Cuáles son las posibles consecuencias y sanciones a las que se enfrentan las empresas que no realizan evaluaciones de impacto e incumplimiento normativo? Sería la primera pregunta. Pues aquí entramos en materia de regulación de protección de datos, y es una regulación europea con algunas particularidades en España. Nos podemos ir a sanciones de muchos millones de euros. Estamos viendo, y salen de vez en cuando, no es un ámbito en el que más que más se suelen conocer hacia afuera este tipo de resoluciones, pero sí que nos encontramos, porque nosotros las seguimos de cerca, con casos en los que hay un caso de uso, una aplicación de la tecnología totalmente legítima y bien orquestada. El problema es que la empresa no ha realizado una evaluación de impacto y, por tanto, no tiene algo en donde demostrar que todo ese tipo de análisis de riesgos, de medidas de seguridad implantadas, de asegurarse de que está cubriendo todos los frentes, lo ha hecho. Entonces, hay casos totalmente legítimos y con tecnología válida, pero que sin esa parte de la evaluación de impacto están cayendo multas de miles, o en algún caso pueden ser de millones de euros. Un desastre, entonces, para las empresas. Bueno, otra pregunta que se me ocurre: ¿se adaptan las características de la solución a las diferentes normativas regionales? Y si es así, ¿podéis poner algún ejemplo de ello? Sí, voy yo. Sigo yo. Como decía antes, al final aquí nos encontramos con 19 normativas autonómicas y con diferencias entre ellas. Tienen cosas en común, pero tienen diferencias. Aquí, antes ponía de ejemplo, ¿hace falta una barrera física o no hace falta una barrera física? Pues eso es algo que se puede añadir adicionalmente. ¿Cómo exige que sea el registro? Aquí antes me refería a que el registro tenga la validación completa de la identidad, de forma que luego en cada acceso sea más sencillo. Nos encontramos con algunas comunidades autónomas en las que dicen no, en el registro también vuelve a verificar el documento de identidad. Y aquí es conversaciones que solemos tener también con los reguladores. Si has validado la identidad con total seguridad en el momento del registro, luego en cada acceso simplemente asegúrate de poder vincular la persona que está entrando con esa identidad a través de la biometría y no volver a pedirle, por ejemplo, un documento de identidad, porque esto no está aportando mayor seguridad al proceso y, sin embargo, puede estar siendo un problema de experiencia para los usuarios, y también para los operadores puede suponer un mayor coste, porque ahí tienes un hardware adicional que incorporar. Entonces, nosotros tenemos soluciones para todo, para que te pidan que puedas acceder con solo un selfie, que puedas acceder con selfie y un documento de identidad, pero vamos adaptándonos a cada comunidad autónoma. Además, hay comunidades que para justificar el cumplimiento de estos requisitos requieren homologación, muchas de ellas. Entonces ahí también se pasa un proceso previo de análisis de todos los requisitos, de evaluación por parte de un tercero independiente y luego de homologación por parte de la comunidad autónoma antes de empezar a operar. Sí, no sé, por añadir un poquito, Paloma, en ese sentido, volviendo un poquito al mensaje de la armonización, ¿no? Regulatoria.
esas diferencias regulatorias realmente, cuando las analizas, en algunos casos no aportan ni al usuario, ni a la empresa, ni a la protección de menores. Entonces, volvemos un poquito a ese mensaje de tiene que haber una forma óptima de verificar y de hacer este procedimiento. Y debido a que no se hace una forma óptima, nos encontramos que hay algunas comunidades autónomas que tienen sistemas de regulación y de gestión de los accesos a los salones que pueden permitir el fraude y el acceso de menores. O sea, podríamos decir que hay algunas normativas que son inseguras, hoy por hoy. Por lo tanto, en esa armonización, yo creo que también nosotros, en este caso, nos sentimos parte de la industria, estamos más que abiertos a hablar con los reguladores, lo estamos haciendo, pero también para que se produzca una armonización en el buen sentido para todas las partes, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje que creo que tendría que ser importante y de cara también a la competitividad, insisto, de la industria española en un sector que eventualmente va a estar, y ya está amenazado, pues por la presencia fundamentalmente de competidores asiáticos, ¿no? Y volviendo un poquito a la reflexión anterior de Las Vegas, tenemos un sector o una industria fuerte que da muchos puestos de trabajo en España, que tiene un sector industrial potente. Ayer visitábamos una fábrica de las principales que hay en España, que está en Barcelona. Oye, ahí hay muchos puestos de trabajo, hay alta tecnología, pero también tenemos que hacer que el marco regulatorio en España favorezca que las empresas españolas vendan en España, pero que compitan. Vamos a competir a Las Vegas, vamos a intentar que la regulación española y la tecnología española sea la que se implante en Las Vegas, porque es la mejor del mundo en materia de regulación y luego en materia de ocio, ¿no? Gracias, Eduardo. Bueno, tenemos una pregunta, ya nos empiezan a preguntar los participantes. ¿Cuáles son las principales ventajas de un sistema de biometría facial contra un sistema de huella biométrica? Sí. Bueno, yo creo que hay una ventaja muy importante. La única manera de, como hemos comentado antes, de linkar, de saber que esa persona es la que nos ha presentado el DNI, es con algo que esté en los dos sitios, ¿no? Una cosa es lo que llevamos nosotros, que es nuestra cara, y la otra es lo que está en el documento de identidad, que es la fotografía. Cuando algunas veces, y a mí me pasa muchas veces, que voy a contar lo que hacemos, me dicen, bueno, yo ya tengo la huella. Digo, no, está muy bien que tengas huella, es fantástico. Pero ¿cómo sabes que la huella es la huella y ese carnet son de la misma persona? ¿Por qué no es el carnet de su hermano con la huella del otro, que es menor? Estas inquietudes y estas cosas nos salen muchas veces, son las preguntas que nos hacen normalmente los clientes, ¿no? Yo ya tengo una cosa, y pensaba que era suficiente. Bueno, pues podíamos pensar que es suficiente, pero no hay posibilidad de unir la persona al documento si no cogemos algo que esté en las dos partes, y es la cara de la persona y la foto del DNI. Por eso, bueno, pues cada vez es más gente la que está pasando de la huella a la cara. Además hay un efecto también que todos conocéis, que es que las huellas son cambiantes. Las huellas en según qué sectores, hay gente que trabaja en sectores químicos, sectores farmacéuticos, donde se trabaja con ácidos y donde las huellas desaparecen incluso, pueden llegar a desaparecer, ¿vale? Entonces, bueno, pues la cara es una cosa que la vamos a tener siempre ahí, puede tener más o menos arrugas, pero nuestros sistemas y nuestros motores biométricos que están entrenados como nosotros, como las personas, a reconocer cosas, a reconocer personas. Hoy estamos viendo a una persona que estudió con nosotros en el colegio y decimos, este estudiaba conmigo en el pupitre de al lado, ¿no? Y teníamos 8 años. ¿Por qué? Porque hemos sido entrenados, nuestro cerebro está preparado para reconocer ese tipo de cosas y está entrenado para eso. Nuestros motores biométricos funcionan de una manera parecida, no lo vamos a explicar aquí, pero hacemos eso, ¿vale? Entonces, la huella es una cosa que nosotros la hemos desechado, la hemos desestimado y creo, Eduardo, que... Sí, bueno, yo añadiría, aparte de la característica principal que apunta Fermín, yo creo que hay dos más que lo hacen importante. Basándonos en lo que dice Fermín, hoy por hoy yo soy Eduardo Azanza porque tengo un documento nacional de identidad que dice que soy Eduardo Azanza. O sea, nuestra identidad, hoy estamos hablando siempre de identidad gubernamental, la que el gobierno nos da y que está en un DNI o en un pasaporte. Como bien dice Fermín, mi cara está en el DNI, mi huella también está en el chip, pero solo puede acceder la Policía Nacional, ¿vale? Entonces, ¿por qué apostamos nosotros por la biometría facial? Apostamos porque se produce ese enlace entre la persona y el documento y se produce a través de la cara, pero además permite una cosa muy importante en nuestro caso, y es que esa verificación de identidad, saber que Eduardo Azanza es quien dice ser, que porta ese DNI que no es falso
y que su cara es la del DNI, la podemos hacer de forma remota, la podemos hacer de forma no presencial. Todo ese proceso de verificación de identidad, que es el que empezamos en producción con nuestro primer cliente, de los 250 que tenemos hoy, en 2017, de hazte cliente con un selfie, ese proceso de verificación de identidad lo podemos hacer de forma remota en cualquier dispositivo, bien sea un móvil de última generación, un teléfono Android de hace 6 años, un dispositivo de sobremesa, cualquier dispositivo con cámara nos permite hacer una verificación de identidad. Eso es otra ventaja que es muy importante con respecto a la huella. Y una tercera es un tema higiénico, el tocar no nos gusta mucho, y una cuarta que es la experiencia de usuario. Sabemos, porque nos lo dicen así en otras industrias y en otros sectores, que la huella, salvo sistemas de huella, vamos a decir, de alta gama y muy caros, tiene unas tasas de falsos negativos muy altas. Quiere decir que cuesta muchas veces poner la huella varias veces hasta que produces el acceso o la verificación. La cara produce un sistema, como hemos podido ver en algún vídeo anteriormente, que es inmediato. En milisegundos el sistema te reconoce. Y además, como bien dice Fermín, nuestros sistemas, que el NIST dice que somos los segundos mejores del mundo, son muy robustos ante cambios de edad, ante barbas, ante cambios de físico, ante gafas, ¿vale? Por lo tanto, son también muy estables en el tiempo. Yo, Paloma, si me permites una última apreciación sobre este tema, porque igual es algo que a alguien se le está viniendo a la mente, y de hecho, como sabes, tú y yo estamos últimamente hablando mucho de estos temas, que alguien puede estar surgiéndole la duda, ¿qué pasa, ¿no? El utilizar la biometría facial que utiliza una cámara, como estábamos hablando, de una forma muy sencilla, quiere decir que pueden poner una cámara por ahí e intentar verificar mi identidad sin que yo lo sepa, frente a la huella dactilar que normalmente estamos acostumbrados a que sea presionando sobre un dispositivo, ¿no? Pues la respuesta es que no. ¿Vale? Aquí ya hay mucha regulación a nivel de protección de datos y todo el reglamento de inteligencia artificial europeo que está ya muy próximo, lo que está poniendo el foco en eso, está poniendo el foco en el control que tiene el usuario de utilizar sus rasgos biométricos para poder ser identificado. Entonces aquí una cuestión fundamental y que volvemos a ese concepto que decía de la privacidad por defecto y desde el diseño, es que nuestros sistemas solo funcionan en proximidad, una proximidad que se puede configurar 1 metro, 30 centímetros, lo que se determine, para asegurarnos que solo va a ser identificado en nuestros terminales aquellas personas que voluntariamente se están situando dentro del ángulo de la zona de captura, del rango de captura, para ser identificados. Y alguien que pasa por ahí, por fuera, no está siendo identificado, ni luego está habiendo un seguimiento de esa persona, si está jugando en unas máquinas o en otras, para poder hacer cualquier tipo de perfilado sobre su persona. No hay monitorización, ¿no? Solo hay una forma de acreditar identidad para aquellas personas que voluntariamente se están poniendo dentro de un rango muy limitado, en proximidad, se suele utilizar esa palabra, del sistema. Y ya por terminar, y enlazamos otra cuestión que evidentemente nos preguntan todos los días y que es muy clara la respuesta, es ¿qué pasa si pongo una foto de Eduardo Azanza delante de un terminal, o qué pasa si pongo una foto de Eduardo Azanza cuando está haciendo el proceso de verificación de identidad? Bueno, nuestros motores de biometría tienen siempre una capa exterior de protección ante el fraude, a la detección de deepfakes, a la detección de fotos, de máscaras. Es por eso también que existe una certificación a nivel mundial que certifica un instituto llamado IBETA. Hay una ISO, la ISO 30107, que determina qué características tiene que cumplir un sistema para prevenir ese tipo de ataques de suplantación. Si entráis en nuestra web y buscáis en el blog deepfakes veridas o ataques de suplantación, podéis encontrar mucha información de cómo, mediante tecnología también de inteligencia artificial, somos capaces de luchar contra ese tipo también de identidades sintéticas que tan famosas se han vuelto últimamente con los deepfakes. Pues muy bien, muchas gracias. Nos piden también si podéis hablar un poco más de la plataforma Elastic y toda la información que facilita sobre el negocio, franjas de edad, sexo, nacionalidad. ¿Podéis aclararnos sobre este tema? Sí. Bueno, yo diría que Elastic es una de las herramientas que van detrás de todo lo que es el registro y el acceso, y que es la utilización de un business inteligente, ¿vale?
y que nos permite, en algunos casos, sobre todo cuando somos operadores grandes, desde un centro, saber cómo se están comportando la gente en las entradas a nuestros salones. Si yo tengo una cobertura nacional y soy una compañía de ámbito nacional, pues seguramente querré saber información en tiempo real de lo que está pasando en los salones, ¿no? Eso me permite a mí saber, nosotros, los clientes que se registran con nosotros, con cada uno de nuestros clientes, permitimos que una vez hecho el registro en un salón puedan entrar al resto de salones de ese cliente, no de otros, pero sí de ese cliente. Por lo tanto, todo esto luego va soportado, esa información después va tratada y el propietario de la información puede ver de forma muy fácil a través de una herramienta que llamamos Elastic, que son pequeños diagramas de círculos y de barras, etcétera, pues ver la entrada en cada uno de los salones, qué porcentaje de gente entra en cada uno de los salones para saber exactamente cuál es el de mayor importancia, etcétera. Es verdad que como conocedores de nuestro negocio muchas de esas cosas las sabemos, pero no está de más siempre poder contrastar esa información en tiempo, ¿vale? Y verlo. Entonces, aparte de eso, pues tenemos entradas por franjas de edades, rechazos de prohibidos, rechazos de menores, etcétera, etcétera. Es un Power BI que hoy en tecnología estamos empleándolo muchas veces ya, hemos pasado ya de la hoja Excel al Power BI, y al final es trabajar la información de los datos para que sean digeribles por nuestros clientes empresarios. Sí. Incluso, y eso nos lo ha comentado también empresarios del sector y clientes nuestros, esta herramienta de Business Intelligence que nos permite ese análisis siempre de datos anonimizados de lo que ocurre en los accesos al salón, bueno, pues permite también detectar fraudes inversos, que es la picaresca, ¿no? Esa persona que, bueno, pues hace apuestas, pierde su dinero y luego, bueno, pues coacciona a la persona que está en el salón, se apunta en la lista de autoprohibidos y coacciona a la persona del salón para decirle que no le tenía que haber dejado acceder. Entonces, evidentemente, toda esa trazabilidad en sistemas de gestión automatizada, pues evitan también que se produzcan esas situaciones que conocemos que se han producido también. Vale, pues muchas gracias. Han quedado algunas preguntas en el tintero, pero como tenemos que acabar ya, pues desde Veridas os contestarán a todas puntualmente. Yo, bueno, para concluir, pues deciros que agradecer a Veridas otra vez que haya contado con la asociación, decir que es un verdadero orgullo tener a empresas como Veridas dentro de los asociados. Me ha gustado mucho que las tecnologías se desarrollen totalmente en España. En el tema de la colaboración público-privada, creo que este es un marco fundamental también para nosotros y para la seguridad privada, para la industria de la seguridad privada en España. Pues me ha gustado mucho también lo que ha contado Fermín sobre el beneficio que supone a las fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan estrechamente con la seguridad privada, y también el apoyo que hay a las comunidades autónomas en lo que supone el ahorro de tiempo de gestión. Los datos que nos ha contado Fermín me han parecido verdaderamente impresionantes y bueno, yo resaltar también lo que ha comentado Leire, que el objetivo es la consecución de un juego seguro y responsable. Esto es fundamental, no tenemos que perderlo de vista. Y bueno, la modernización que ha supuesto la regulación desde 2019 por todas estas nuevas tecnologías que se van aplicando a la seguridad privada. Os agradezco mucho a los asistentes, os agradezco mucho a vosotros tres, he aprendido muchísimo y bueno, pues nos vemos en cualquier otra ocasión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.